Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Natalia Vázquez, psicóloga y CEO de RH Positivo, y con ella estaremos hablando sobre el liderazgo. Lideras como estás, no como dices. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Natalia Vázquez, psicóloga y CEO de RH Positivo. Y con ella vamos a hablar de un tema bien interesante que nos llama bastante la atención. Lideras como estás, no como dices. Así es, Natalia. Sí, así es, Mari. Espectacular ese tema, Nati. Bienvenida a Mercadeo con Voz y qué bueno tenerte por acá. Gracias, Mari, por la invitación. Este es un tema que a mí me apasiona un montón. Tengo un propósito en la vida y es lograr impactar el bienestar de las personas. Hace 21 años fundé RH Positivo con una socia que es mi mamá. Ella ya no se encuentra trabajando con nosotros y en estos 21 años he logrado, por medio de lo que hacemos y por mi experiencia propia, evidenciar cómo los líderes se transforman y cómo los líderes, cómo ha cambiado este mindset de liderazgo también, pero nos falta un montón. Y el título de cuando me preguntaste cómo lo íbamos a nombrar, quiero hablar básicamente de una palabra que es la vulnerabilidad como eje central. Acá, cuando hablamos del liderazgo, digamos, hay como dos vertientes. Uno es el liderazgo que se actúa, que es el deber ser, lo correcto, el líder que en las conversaciones dice las palabras precisas, que tiene una gestión emocional impecable, que es de alguna manera el guión que nos vendieron. Y el liderazgo que se refleja, que finalmente es lo que sale. Es lo que sale cuando no estás actuando y cuando ya no eres capaz de actuar, porque finalmente lo que se refleja es lo que eres y es lo que la organización es. Hay muchos estudios que demuestran, y lo hemos comprobado en la experiencia de nosotros, que las organizaciones acá, la cultura de las organizaciones acaban siendo muy parecidas a lo que es el líder como persona. Y finalmente, lo que es el líder como persona acaba siendo las conversaciones que se tienen en la organización. Es que ese nombre me parece muy diciente y muy consecuente con todo lo que nos estás diciendo, porque muchas veces tratamos de mostrar un liderazgo o de mostrar una actitud que genere confianza y credibilidad, pero eso no es real. Eso no va en consecuencia con lo que estamos, cómo lo está haciendo. No solamente no es real, Mari, sino que no es sostenible. Acá hay un punto ciego bien delicado, y es que en la formación de todas las carreras que pueden llevar a las personas a ejercer esas posiciones de liderazgo, y hablemos de las carreras de las organizaciones, gerencias, presidencias o incluso líderes que no son la cabeza de la organización, y es que creemos que porque los números van bien, entonces el ser no importa. Y nosotros hemos visto durante estos años cómo los niveles de estrés y las afectaciones y alteraciones en la salud mental de los líderes es supremamente fuerte, y es por eso. Porque tenemos en la cabeza el guión que todo tiene que ser perfecto, y
sostener al equipo y no y tener que los las resultados se miden conversaciones. es por esas cifras económicas que no nos están mostrando los resultados reales de esas personas que están ahí. Sí, sí. Y finalmente, cuando hablamos que lideramos, que el liderazgo es el reflejo de lo que la persona es que no es sostenible un resultado, no es sostenible una cultura organizacional sana, un clima sano, etcétera, cuando quien la está liderando no está equilibrado. Exacto. Y también tenemos ciertos paradigmas y mitos frente al equilibrio, porque entonces creemos que el equilibrio es trabajar menos tiempo y nos centramos mucho como en la gestión del tiempo, en yo cómo hago que me rinda más, y en realidad es un asunto no de tiempo, es de energía. Es en donde pongo la energía. Y la energía tiene que ver primero con ocuparse de sí mismo. Ajá. Porque el ocuparse de sí mismo es intencionado, es más, es aprendido. Es aprendido. Es que lo importante, y nosotros aquí en Mercado con Voz es nuestro eslogan, lo hablamos mucho, lo importante es, y todo gira alrededor del ser. Sí. Cómo estás adentro, y eso es lo que estás proyectando. Y cuando lideramos una organización, no tiene que ver solamente con mi desarrollo profesional, sino que tiene que ver con la responsabilidad que hay de llevar una organización. Correcto. A diferentes niveles. Entonces, el autocuidado respecto a la salud mental no es un lujo, en realidad es una responsabilidad personal. Y lo más bonito de esto es que cuando el líder se ocupa, cuando quien está en la cabeza de la organización se ocupa, se va volviendo un tema cultural, en donde son organizaciones que vemos muy sanas, contextos muy positivos, y esto tiene que ver todo con la marca empleadora. Es decir, estamos en un contexto en donde la información es abierta, en donde si una persona se encuentra en un proceso de selección, lo primero que hace es mirar a quien conoce que trabaja en esa empresa. Sí. Entonces se convierte... un referente. Exactamente, se convierte en un asunto sumamente estratégico de negocio. Y no es menor entonces abordar este tema de salud mental en quienes lideran las organizaciones. Bueno, Nati, en ese aspecto tan importante y que llevas tú con una experiencia muy amplia, que es la salud mental, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo podemos encontrar que la salud mental a nivel macro, a nivel de la empresa, no está sana, no está bien? No está funcionando como debe ser? Mira, tiene que ver como organización con indicadores como los niveles de ausentismo, los niveles de rotación, tiene que ver con el índice de enfermedades mentales, sean laborales o no, tiene que ver con la accidentalidad. Y son indicadores que cuando se empiezan a mover es porque detrás ya se vienen moviendo un montón de asuntos. Es decir, cuando tú empiezas con una rotación muy alta en el cargo, entonces esto tiene que ver con temas de proceso, tiene que ver con temas de liderazgo. Incluso por eso en Colombia, desde el 2008 está reglamentado la gestión del riesgo psicosocial, que tiene que ver todo con el estrés y la salud mental, pero que no es la salud mental propiamente, pero sí lo que busca es identificar esos aspectos en la organización que pueden ser detonantes, no solamente de bienestar o malestar, sino detonantes de la productividad y el desempeño de las personas. Entonces hay muchos indicadores de negocio, pero sabes, Mari, que yo creo que los indicadores más potentes están en las conversaciones, es decir, en escuchar. En escuchar. Es más, los silencios. Esos dicen más. Los silencios a veces dicen más que las mismas conversaciones. Entonces, que los líderes y las personas de talento humano tengan esas herramientas y estén suficientemente abiertos, atentos, observadores y muy perceptivos a lo que pasa en la organización, porque si tú identificas una persona que viene en un proceso de crecimiento, de desarrollo y empiezas a ver un silencio, pasa algo. Y seguramente si el líder no le pasa solamente a él, le está pasando a su equipo. Entonces, como hay diagnósticos, hay herramientas, indicadores que lo llevan la mayoría de las organizaciones, pero lo que buscamos nosotros como RH Positivo desde nuestro propósito es evitar que esto se materialice a través de procesos sanos de talento humano, a través de mucho liderazgo. Yo insisto mucho con el liderazgo porque es que el liderazgo... Pero vamos a parar ahí un momentico y vamos a ir a un corte porque ese tema del liderazgo es bien importante y es nuestro centro. En un momento regresamos.
Continuamos en Mercadeo con Voz con Natalia Vázquez y este tema que nos quedamos ahí en punta con eso del liderazgo, que es nuestro fondo, lo de hoy, lideras como estás, no como dices. Empezaste a hablar de ese tema del liderazgo y cómo detectar todos esos llamados de atención que necesitamos conocer. Mira, Mari, el líder, o sea, todo inicia por una decisión de autoobservarse. Uh-huh. Nos conocemos en mayor o menor medida según cómo haya trabajado cada persona de manera pues como individual, pero las personas sí logramos ver cuando estamos más reactivas en la toma de decisiones, logramos ver cuando no estamos escuchando de la misma manera, cuando estamos a la defensiva, es decir, buscando responder antes de escuchar y entender lo que el otro está diciendo. Y encontrando culpas en donde no están y no respondiendo por las responsabilidades. Sí. Redundante, pero... Sí, así es, exacto. Así es. Tú mencionabas ahorita que era la salud mental, y la salud mental no es ausencia de enfermedad, incluso está declarado por la Organización Mundial de la Salud, sino que es una sensación de bienestar en las diferentes esferas de la vida. Y en ese sentido, indicadores muchas veces vienen siendo lo contrario, que es malestar. Uh-huh. Cuando nos observamos y decimos yo siento que estoy siendo algo que no soy, eso es algo que se siente incluso en el cuerpo, sí, en el estómago, cuando entra uno a una conversación difícil y uno sale con la sensación de no era yo, esos son indicadores sutiles y preguntas que nos deberíamos hacer como líderes constantemente. Ahora, como efectos un poco más tangibles, la salud mental se empieza a evidenciar en 3 aspectos, que son lo cognitivo. Sí. Por eso, cuando hay altos niveles de estrés, las decisiones son más difíciles, somos más desatentos, se nos dificulta el proceso de memoria, de atención. El componente emocional, que es esa sensación no solamente de malestar, sino que empieza a tocar con lo conductual, porque entonces hay reacciones de irritabilidad, de hostilidad, y esos son asuntos que ni siquiera muchas veces uno se da cuenta que los tiene, ¿sabes? Sí. Y ahí es en donde viene el principio de vulnerabilidad que lo mencioné al inicio, en donde deberíamos construir unas redes en la organización donde se puedan dar este tipo de conversaciones. Mira, dime qué junta directiva empieza con ¿cómo te sientes como gerente? Ninguna. Eso no está en la agenda, ni está en la agenda generalmente, porque conozco organizaciones que sí lo tienen, que empieza el grupo primario del lunes de planeemos la semana y revisemos números y demás con cómo nos sentimos, cómo estamos. Eso normalmente no está en la agenda. Y si se preguntas bien, porque es lo correctamente. Todo el mundo responde bien, en automático, todo el mundo responde. Exacto. Bien, muy bien. Exacto. Súper bien. Pero es en automático, no está respondiendo realmente lo que es. Exactamente. Lo que siente. Y entonces no hay espacio para la conversación genuina. Si estamos en un grupo primario y preguntamos cómo se sienten y hay un principio de seguridad psicológica para que alguien diga, yo no estoy bien, salí de mi casa peleando con mi esposo o mi adolescente, este fin de semana no estoy bien, te aseguro que se activa la empatía, y más que la empatía, la compasión. Total. Que no tiene que ver con alcahuetear, pues con entonces no vas a trabajar, es decir, no es una cosa de sobreprotección, es un tema de entendimiento y de entender que hoy no vas a estar al 100, porque es que no todos estamos al 100 todos los días, incluso el líder. Que se quite la capa, que se quite el antifaz, que el equipo lo perciba como el ser humano que es y se entienda que también el gerente presidente tiene días difíciles como los tenemos. Como cualquiera, todos los tenemos. Digamos, las incapacidades que se dan, podría tenerlos, porque mucha gente, pues uno no se va a incapacitar, o la mayoría de incapacidades nos llegan por salud mental. Uh-huh. Llegan por gripas o por toses, cualquier cosa, que la garganta, que los pulmones, cualquier cosa. Pero eso es un llamado de atención porque también se está reflejando el estrés o ese malestar que tienen en otro lado. Sí, claro. Incluso te cuento, Mari, que en Colombia eso está reglamentado. Hay una tabla de enfermedades laborales de origen laboral, y en el componente de las derivadas del estrés no hay solamente depresión y ansiedad, uh-huh, y otros temas de tipo psicológico. Hay temas cardíacos, osteomusculares, tiene muchísimo que ver, los temas gástricos, o sea, ¿quién no ha sentido miedo? Inmediatamente siente en el estómago. Sí, dolor de estómago. Ay.
Y las Una picada. gastritis y estos temas, pues claro que tienen un componente físico, pero tú vas a ver y muchísimas veces tienen un origen que tiene que ver en lo emocional, que claramente no necesariamente puede ser laboral, porque es que hay un asunto también, es que cuando estamos trabajando, además somos hijos y somos papás y somos hermanos y somos vecinos y tenemos los diferentes roles que cargamos con la mochilita que traemos. Entonces, eso que se decía hace muchos años ya, que deja los problemas de tu casa. Sí, no, eso, los problemas se quedan en la casa. Eso es una pues, mentira, pero de aquí a la luna. Es absoluta. Y yo creo que la pandemia nos dio ese gran regalo y fue tumbar como ese muro, porque todos quedamos inmersos en todo revuelto. Y en los problemas en la casa ahí estaban. Pues Total. déjalo en la casa, pues que aquí tengo que estar. Sí, exacto. Trabajo desde aquí. Así es. Entonces abrió esa sensibilidad y esa posibilidad de vernos como seres integrales, incluso hablando de la normatividad que te mencionaba. Cuando se evalúa el riesgo psicosocial en las organizaciones, se evalúan los 3 componentes, porque es que no podemos ser ajenos al componente extralaboral que tiene que ver con la persona y su entorno, y con lo individual, que finalmente cuando yo ocupo un rol de líder, yo vengo con la personalidad pues que tenía y que he ido transformando, pero si yo soy ansiosa, voy a ser ansiosa en mi casa, voy a ser ansiosa en todas partes, en el trabajo, y eso tiene unas implicaciones. Entonces volvemos al ejercicio de autoobservación, es decir, ¿qué estoy haciendo para no solamente aprender mucho de finanzas y aprender mucho de herramientas de inteligencia artificial y adaptarme a todo esto que va llegando tan valioso, sino finalmente qué estoy haciendo para como ser humano estar al nivel? Porque liderar, el resultado se logra solo a través de las personas, y la relación con las personas pues atraviesa como por el ser humano que es cada uno, independiente del rol que ocupa. Totalmente independiente. Vamos a ir a un corte y ya regresamos, Nati. Continuamos en Mercadeo con Vos con Natalia Vázquez. Natalia, veíamos entonces antes del corte todos esos indicadores que nos pueden llevar a sacar muchas conclusiones y esos factores que también desestabilizan una empresa desde adentro, que no reconocemos, que no sabemos cómo hacer, y que ese líder también, para poder empezar a sanar, pues tiene que mostrarse como es y empezar a detectar dónde están los problemas en su empresa o en su entorno. ¿Cómo hacemos para que ese líder, y yéndonos al título, lideras como estás y no como dices, se concientice de eso? ¿Cómo concientizarnos todos de que estamos diciendo lo que no somos? Mira, es una decisión personal en donde claramente las organizaciones pueden impulsar que esas decisiones se vayan dando. Yo creo firmemente, y lo he visto en la experiencia, cómo organizaciones transforman personas, cómo llegan personas, digamos, herméticas, muy montadas en el guión, muy acartonadas, y se logran soltar y en un grupo primario preguntar cómo estamos. Y cuando le preguntan, ser capaz de llorar un momentico y decir, espérate, que es que no estoy bien. Entonces yo sí creo que la organización debe hacer la tarea de fortalecer muchísimo esa seguridad psicológica, de trabajar por el principio de vulnerabilidad, de responsabilidad claramente. Entonces acaba siendo una decisión gerencial para hacer de la organización un contexto que facilite eso, pero también empoderar a las personas. Empoderar porque no podemos ver la organización como la salvadora de, sino que, repito, es una decisión.
el tiempo que vivimos, desde que nacemos hasta que morimos, ese tiempo, si nos vamos al número de años que es la vida laboralmente activa, es muchísimo. Es muchísimo. Es más de la mitad de la vida. Total. Y si te vas a ese periodo de tiempo, te vas a dar cuenta que más de la mitad del tiempo que estamos despiertos, porque lo dormido no vale, es más, a veces soñamos con el trabajo. Sí. El fin de semana terminamos hablando del trabajo, porque no es un tema de tiempo, es de energía, que lo hablábamos ahorita. Entonces, estamos más de la mitad del tiempo que estamos despiertos trabajando, es decir, la mitad de la vida, el trabajo es la vida misma. Yo he tenido estas conversaciones y cuando digo esto es algo tan obvio que todos lo sabemos, pero genera como un, ¿y entonces yo en dónde estoy? ¿Y entonces yo qué estoy haciendo? Porque también es de valientes dar un paso atrás y decir, sí, en esta organización yo no quepo y tomo la decisión. Yo no me siento bien aquí. Exacto. Tengo que irme. Porque no todos cabemos en todas partes. Pero es muy difícil que uno vea muy común una persona que diga, es que esto no es para mí. Porque entonces está ese factor económico que dice, entonces, si dejo esto, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? Estoy muy aburrido, pero sigue ahí pegado, es por el factor económico. Y eso es una muy mala decisión. Porque es una factura muy costosa y muy silenciosa. No es tan fácil porque es un tema de supervivencia, sí, claro. Pero claramente el retirarse puede ser para otra parte, puede ser a otras cosas, a otro país. Es decir, hay muchas alternativas, pero finalmente permanecer sintiendo que no quepo y sintiendo que la organización no tiene el contexto es algo supremamente costoso que acaba siendo una responsabilidad personal y una decisión que la mayoría de las veces cobra factura en lo físico. Y es total. Lo que mencionabas ahorita, es decir, cómo se manifiesta en el cuerpo habla. Dicen que el cuerpo habla lo que la mente, que el cuerpo grita lo que la mente no habla, lo que las palabras no dicen, no recuerdo exactamente, pero es supremamente sabio. Entonces, el cuerpo grita lo que el corazón calla. Exactamente. Entonces, acá el foco es cómo, como persona yo independiente de la organización que estoy, me responsabilizo, pero cómo la organización hace la tarea de cuidar los contextos. Sí. Y eso tiene que ver con los procesos. Finalmente es la organización quien decide quién trabaja con quién, dónde, cómo, cuándo, y ahí está. Entonces, cuidar los equipos, sinergias, finalmente elegir quién ingresa a mi organización. Algo tan aparentemente sencillo como los procesos de selección que pensamos es que tenga la experiencia, formación, las habilidades, pero es que ¿cómo es el equipo que va a recibir esa persona? ¿Cuál es el momento del equipo? ¿Cuáles son los retos que tienen? Eso hace no solamente que la persona que el equipo reciba a la persona y se acople, sino que la persona llegue a un lugar en donde se puede y el equipo es fundamental en ese proceso cuando uno está entrando por primera vez a un trabajo, a una organización y encuentra equipos con una resistencia por celos, por inseguridades, pero eso hace más difícil como ese proceso de integración y de desarrollo tranquilo de la salud para todos. Y mira que en ese ejemplo que pones acaba siendo una responsabilidad de la organización gestionar cuando se presenten esas situaciones, porque así como humanos no somos siempre estables, equilibrados, los equipos tampoco, porque tienen dinámicas y son un sistema que funciona de acuerdo a un montón de variables, que por eso existe la psicología organizacional y la psicología de ocupacional, porque hay un montón de fenómenos que se ponen cuando hay equipos de trabajo juntos y eso no se gestiona solo. Es decir, si no se gestiona, pasan cosas como por inercia, de manera orgánica, que posiblemente no puede ser el camino que la organización necesita para llegar a donde quiere. Así es. Natalia, tus redes sociales, ¿cómo encontramos, cómo sabemos más de RH Positivo y cómo podemos aprender contigo? En la página web, que es www.rhpositivo.net. Estamos en LinkedIn. En LinkedIn tenemos contenido supremamente valioso. En la página también tenemos un blog de muchos años con información que estoy segura que los puede nutrir un montón. En Instagram, básicamente esas dos redes sociales. ¿Y cómo aparece? RH Positivo. RH Positivo. Y mi LinkedIn
personal, Natalia Vázquez Arango. Bueno, Natalia, mil gracias. Mil gracias a ti. Quedamos felices y con ganas de seguir con esta información que es bien importante. Qué rico. También me encantó el espacio y bueno, pues acá estaré cuando me inviten nuevamente. Pero claro, gracias. Así será. Mil gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co. Simultáneamente nos pueden ver por YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Repetición martes y jueves a la 1 de la tarde por el canal.co y los miércoles a las 8 de la noche, hora de España, estamos en radioglobalcoachpnl.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.